Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. En esta ocasión para tratar el primer tema, lo que es la transmisión de la información genética, que como digo va a ser el primer tema de la genética molecular. ¿De acuerdo? Van a ser varios vídeos, muchos vídeos, los que iré haciendo sobre genética molecular. Y como digo, bueno, pues empezamos con este. Recordad que todos los vídeos los tenéis en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Y ahí tenéis ya la imagen que nos va a acompañar para poder entender mejor este proceso. Bien, acordaos cuando expliqué el tema de los ácidos nucleicos, de las funciones de los ácidos nucleicos, os decía, ahí tenéis el enlace, que veríamos en mayor profundidad estas funciones cuando estudiásemos la genética molecular. Bien, estamos en ello. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Las funciones de los ácidos nucleicos, dos. Por un lado, almacenar la información genética. En este sentido, va a ser el ADN donde resida la información, el ADN a excepción de algunos virus donde será el ARN el que desempeñe esta función. Pero sin tener en cuenta estos virus, que los veremos un poquito más adelante, es en el ADN donde se encuentra o donde reside la información que va a determinar cuáles son las proteínas que han de ser sintetizadas por las células, ¿de acuerdo? En función de estas proteínas sintetizadas en estas células es donde dependerá cuáles van a ser las funciones vitales, las características del individuo y las características específicas de cada uno de los organismos, en función de estas proteínas sintetizadas a partir de la información que se encuentra en el ADN, ¿vale? Bien, la información que se encuentra en el ADN se encuentra o está contenida en el orden o secuencia de cada uno de sus nucleótidos, ¿de acuerdo? Pero para poder esta información que se encuentra en los nucleótidos dar lugar a las proteínas de las que antes os hablaba, a la síntesis de esas proteínas, es necesario que exista o que se produzca la expresión de estos nucleótidos, ¿de acuerdo? Y esto va a requerir de dos procesos. Por un lado, la transcripción, que será la formación de cadenas de ARN tomando como molde o patrón un segmento de ADN, es decir, lo que es el gen, ¿vale? Y en segundo lugar, la traducción. La traducción no es más que la formación de una cadena peptídica cuyos aminoácidos se unen en un determinado orden por la secuencia de bases del ARN mensajero. Este proceso se lleva a cabo en los ribosomas. Acordaos que los ribosomas eran complejos de ARN ribosómico y proteínas, que es a donde van a llegar los aminoácidos que serán transportados por el ARN transferente. Todos estos procesos que os estoy diciendo, transcripción, traducción, lo veremos con mayor profundidad a medida que vayamos viendo los distintos vídeos de genética molecular. Entonces, puesto que la secuencia de bases del ARN mensajero va a ser una copia de la secuencia de bases del gen, diremos que el ADN es donde se encuentra o es el que dirige la formación de una proteína. ¿Vale? ¿Está entendido? Bien. Esto en cuanto a la primera función de los ácidos nucleicos, almacenar la información genética. La segunda, transmisión de la información genética. Bien, el ADN, debido a que tiene capacidad de replicarse, va a hacer posible que cuando una célula se divida, la información genética se transmita de células o se transmita a las células hijas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas células hijas serán iguales a ella. Por otra parte, teniendo en cuenta que en los seres vivos la reproducción se produce mediante gametos, mediante esporas, el ADN también va a hacer posible que la transmisión de caracteres, o va a hacer posible la transmisión de caracteres de padres a hijos, ¿vale? Resumiendo, entonces, todo lo que acabo de decir. Primero, la información genética se transmite de ADN a ADN, es decir, mediante la replicación. Eso que, como digo, iremos viendo con mucha mayor profundidad a lo largo de todos los vídeos que grabaremos sobre genética molecular. ¿De acuerdo? Una vez, o teniendo en cuenta ya esto, es decir, se transmite de ADN a ADN mediante la replicación, la información fluye al ARN mediante la transcripción. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo el ARN, ahora mediante la traducción se llevará a cabo la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Veis que se van formando, ADN replica a ADN, después se formarán las cadenas de ARN mediante la transcripción y ahora se formarán las proteínas mediante la traducción. Esto es el principio fundamental de la biología molecular.
sería principio fundamental, y no hablaríamos más, si no tuviésemos en cuenta lo que hablábamos al principio de que hay algunos virus donde la información se encuentra en el ARN y no en el ADN. En el esquema que tenéis ahí en rojo, ¿vale?, se encuentra, o estaríamos hablando de este tipo de virus, que son algunos virus, los retrovirus, donde el material genético es una cadena de ARN. A partir de esta cadena, por acción de una transcriptasa inversa, ahí lo tenéis en rojo, se va a formar un ADN bicatenario, lo tenéis ahí en rojo, ¿vale? Y también se sabe que hay virus en los cuales, con un ARN, en los cuales este ácido nucleico va a generar copias de sí mismo mediante la replicación, que la tenéis también ahí en rojo, ¿de acuerdo? Por ello, el dogma que antes os hablaba central de la biología molecular, hay que tener en cuenta precisamente esta replicación que puede sufrir el ARN, y hay que tener en cuenta también la transcripción inversa ARN a ADN que ocurre en algunos virus, en concreto los retrovirus. ¿Vale? ¿Está entendido? Bueno, espero que sí. Como digo, aquí habéis visto muchos nombres, he pronunciado o he metido transcripción, traducción. Todo esto lo iremos viendo poco a poco a lo largo de todos los vídeos que formarán la genética molecular. Gracias por estar ahí. Si tenéis alguna duda, como siempre, me la comentáis y hasta otra.